Mañana con 12 minutos vamos de inmediato a actualizar la información porque representantes de este partido Bolivia Dice No están viajando, así que vamos a irnos rápidamente con Marco Zavala para que nos dé a conocer esta información importante. Adelante, por favor. Nicole, exactamente esta reunión tenemos entendido que va a ser en horas de la tarde. Yo me encuentro en este momento con el vocero de Demócrata, Vladimir Peña. Doctor, muy buenas tardes, buenos días, perdón. Coméntenos sobre esta reunión que van a tener hoy en transcurso del día. Bueno, muchísimas gracias. El día de hoy precisamente nos ha convocado el Gobierno Nacional de Transición con la OEA a una reunión de los diferentes partidos políticos, con el Gobierno Nacional, con la OEA, para analizar el tema de las elecciones. Nuestra propuesta es de respaldo absoluto a la Presidenta de la Nación, a la señora Yanine Áñez, a todo el gobierno que ya está en funciones, en estas dos tareas centrales que se ha propuesto: pacificar el país y convocar a nuevas elecciones lo antes posible. Y en este segundo tema de la convocatoria a elecciones, nosotros creemos que esa convocatoria a nuevas elecciones tiene que cumplir con dos parámetros. Uno, la urgencia social que hay que sea lo más pronto posible, y lo segundo, que esas elecciones cumplan los parámetros internacionales de fiabilidad para que sean unas elecciones confiables, unas elecciones transparentes, unas elecciones limpias, después del fraude electoral y después del descalabro que significó el 20 de octubre realizado por el Movimiento al Socialismo. Hoy debemos tener las elecciones más limpias y más transparentes. También vamos a proponer que se reponga la vigencia plena y absoluta de la Constitución, y especialmente el 21 de febrero, es decir, que nadie pueda ser candidato más de 2 veces, como dice la Constitución Política del Estado, que también se anulen las elecciones del 20 de octubre y las primarias, que se empiece de cero, que se haga un plazo simplificado para que las elecciones se puedan hacer en el tiempo más corto posible, y que se dé oportunidad a que nuevos actores, nuevos candidatos también se puedan inscribir en estas elecciones. Estos y otros elementos son los que vamos a plantear, porque también comprendemos que una ruta crítica con fecha cierta pero realizable de elecciones pueden ayudar a la pacificación del país. Y lo más importante, con acuerdo político o sin acuerdo, con el más o sin el más, el país debe tener pronto una fecha de elecciones claramente definida. Doctor Vladimir, ¿qué pasa si no se presentan del MAS, ¿no? El partido del MAS, ¿qué pasa? Precisamente, le decía que una de nuestras sugerencias es que en los próximos días se dé a conocer ya el cronograma y la fecha de elecciones con o sin acuerdo político, y esto significa con o sin el MAS. Todas las fuerzas democráticas estamos trabajando en este sentido, y el Movimiento al Socialismo tiene que tomar una decisión, tiene que tomar la decisión si aporta a estas mesas de diálogo, a este esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional por construir acuerdos y consensos acompañados por la comunidad internacional, o si sigue tratando de desestabilizar al gobierno y se excluye de un acuerdo político. Lo cierto y claro que el Movimiento Demócrata Social va a presentar hoy como propuesta que en los próximos días salga ya un cronograma, una fecha de elecciones, una ruta crítica para que la gente tenga certidumbre con o sin acuerdo político. Y esto sí, Para la reunión, doctor. un acuerdo político con el Movimiento al Socialismo, desde una ley desde el Parlamento, y si no hay voluntad del MAS, vamos a tener... Nicole, ahí estamos escuchando al vocero de Demócrata. ¿Usted tiene alguna pregunta de estudios? Daremos seguimiento a la información porque no solamente es la preocupación y el pedido de políticos para que autoridades convoquen a nuevas elecciones generales en el país, sino también varios sectores que de una u otra forma se ven perjudicados por la situación que está viviendo ahora el país. Muchas gracias por la información. Hay más.